Ok, bienvenidos de vuelta, gracias por la presteza. Voy recibiendo los que faltan un ratito y ahorita vuelvo a compartir. Sí. Ok, bueno, entonces esa desazón que surge a finales del siglo XX y transita buena parte del siglo actual, nos muestra a una sociedad que claramente se ve decepcionada por la modernidad, desilusionada por los resultados de la modernidad, especialmente después del final de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, ¿no? Creo que ese es el parteaguas entre la modernidad y la posmodernidad, porque eso nos da varios resultados como consecuencia. Se cae uno de los grandes metarrelatos, que es el tema del marxismo, es el tema del socialismo y la futura creación de un Estado modélico, idílico, desde el comunismo. Al caerse el muro de Berlín, también se impone la narrativa capitalista por encima de cualquier otra y es la metanarrativa homogeneizadora de nuestro sistema de valores económicos. Cuando se impone el capitalismo, también se impone, obviamente, el modo cultural, la visión cultural que tenía en ese momento Estados Unidos y que hasta hoy, pues, continúa siendo una suerte de paradigma para todos nosotros. Aunque hay síntomas, obviamente, de un cambio interesante vinculado al atractivo que sentimos, a la atracción, perdón, que sentimos por otros modelos culturales. Hay un especial interés por Oriente, especialmente por Corea, Japón. La China está comenzando a ser un lugar muy interesante para la economía, pero recuerden que China es un modelo socialista, su poder político sigue siendo de esa raigambre política, aunque su práctica económica es enteramente capitalista. No obstante, ténganlo presente, es decir, es la imposición económica en este momento y muy probablemente dentro de poco será la imposición bélica de China la que demuestre esta lucha de fuerzas entre lo occidental y lo oriental. ¿En qué lugar estaremos nosotros? Presumo que seguiremos siendo periféricos a los intereses de ambas partes. La posmodernidad no se trata solamente de negar la modernidad, esto es importante, no es que como la Edad Media da paso a la modernidad, es que, bueno, la modernidad era la peor cosa del universo y ahora vamos a inventar una cosa mejor que se va a llamar posmodernidad, porque la modernidad nos trajo muchas cosas buenas, pero nos trajo la misma cantidad de cosas malas y casi terminamos con nosotros. Ahora vamos a inventar la posmodernidad. Para muchos autores, la posmodernidad no es nada más que una reformulación de los estándares de la modernidad, que no hay un verdadero cambio entre una y otra época, que es una continuación o una etapa de la modernidad. Se deja en entredicho la preeminencia de la razón, es decir, ya no se confía tanto en la razón y los metarrelatos que han sido creados resultan insuficientes, ¿no? Es decir, capitalismo y socialismo se derrumban a las partes, pero nos damos cuenta que el capitalismo tampoco está funcionando, ¿verdad? Que el capitalismo se ha convertido en un instrumento de devastación del planeta que hace insostenible de que sigamos viviendo en este modelo. No se puede pensar en riqueza enteramente sin pensar en desarrollo humano. Entonces, habrá que pensar en una modalidad mixta de socialismo y capitalismo. Eso se llama socialdemocracia y se ha hecho funcional en algunos estados porque se han dado cuenta estos estados que son más bien pequeños y periféricos dentro del occidente, me refiero a Suecia, Suiza, Finlandia, ¿no? Que tienen parlamentos y sistemas políticos muy orientados al tema social, es decir, el Estado se preocupa de darle a sus ciudadanos determinadas facilidades, subsidios, ayudas con fin de que todos estén bien.
Y si todos están bien, pues tienes una sociedad con menos crimen, con más educación, con más oportunidades frente al mundo globalizado, etcétera. En cambio, los países enteramente capitalistas se juegan a la falsedad, a la ridiculez de que es posible eh, únicamente con el libre emprendimiento, con la voluntad sola del ser humano, salir adelante de cualquier contradicción económica, cuando sabemos que no funciona así, que hay distinto tipo de estratos donde el más poderoso se aprovecha de los menos poderosos y los menos poderosos se aprovechan de los que no tienen absolutamente ningún poder. Y vemos otra vez materializada la narrativa marxista de que los proletarios son arrebatados de lo único que tienen, que es su fuerza de trabajo. Y no se han vendido, en otras palabras, su fuerza de trabajo al capitalista para que el capitalista cumpla sus sueños, ¿no? Y tú como obrero, como proletario, como trabajador, lo único que haces es recibir un salario por vender tu vida a los sueños de otra persona. Surgen así microrelatos. Al desbaratarse los metarrelatos, se empiezan a hacer, digamos, narrativas chiquititas, localizadas. Por eso el tema indígena se ha vuelto importante, por eso el tema de la lucha de género se ha vuelto importante, por eso el tema medioambiental se ha vuelto importante, por eso el tema de los animales se ha vuelto importante. Antes uno tenía un perrito y el que mejor lo hacía le ponía una casita y se acabó. Pero ahora hasta le organizan cumpleaños al perro, ¿no? O sea, ¿qué nos ha pasado? ¿No? Le cantamos cumpleaños feliz al perro, lo llevamos a un hotel porque no se puede quedar solo cuando viajamos, va al peluquero porque hay peluqueros para perros, se tiene que hacer la pedicure, la manicure y hay que comprarle galletas especiales. O sea, todo este ejercicio nos ha puesto pues en una suerte de escenarios bastante complicados de sostener con la racionalidad, ¿no? Se ha peleado tanto por la equidad de género, ¿sí? Sobre todo las feministas de la primera época. Las feministas de la primera época literalmente hicieron transformaciones políticas muy poderosas dentro de un sistema patriarcal que literalmente había castrado cualquier posibilidad de la mujer de entrar dentro de esa narrativa patriarcal y formar parte del aparato del poder, el aparato político, el aparato social, etcétera. Esa transformación ha derivado en cosas rarísimas, ¿no? Donde equidad de género se ha vuelto cualquier cosa, menos aquello por lo que se había luchado en el siglo XX. Equidad de género es una caricatura de lo que se propuso por Simone de Beauvoir y muchas de las feministas de la primera época, y literalmente se ha vuelto en una especie de lucha contra el hombre, una lucha férrea contra el hombre y lo que representa el hombre. Esto ha supuesto también un giro fundamental en la representación de la mujer en uno de los metarrelatos occidentales, que es la familia. Ya no se ve a la familia constituida por hombre y mujer, ¿no? Ahora la familia puede ser hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer-hombre, puede ser transgénero, ¿no? Una mujer que ha decidido eh, a través de determinado tipo de cirugías verse físicamente como un hombre que se casa con una mujer que previamente pues también se ha hecho cierto tipo de modificaciones para convertirse visualmente en una mujer, aunque biológicamente sea hombre. Hay casos muy interesantes documentados que se pueden consultar de este tipo de uniones que son bastante, eh, bastante raras, ¿no? Es decir, cuesta entender, pero no me toca a mí juzgar por qué se dan estas cosas. Habrá que estudiarlo desde cánones sociológicos, habrá que estudiarlo desde cánones biológicos, desde cánones antropológicos, desde cánones psicológicos, de esta suerte de indefinición del sujeto, ¿no? La homosexualidad y las prácticas homosexuales han existido desde el principio de la humanidad y siempre han sido parte de la vida de las sociedades humanas. En algunas tenían establecidos procedimientos por la que estas parejas
formaban parte de familias estructuradas, ¿no? Ahora vivimos una época en la que la cirugía permite este tipo de transformaciones físicas de cambio de sexo, de incorporación de senos o fabricar con determinada parte de los músculos un pene y, en fin, todo esto forma parte de una nueva etapa de las relaciones humanas, donde hay que redefinirnos dentro de todos esos cánones y obviamente esto resulta no menos que llamativo, ¿no? Esto forma parte de la narrativa posmoderna porque todos estos grupos minoritarios adquieren legitimidad. No hay una verdad absoluta. Ustedes recordarán que en la etapa de la modernidad, y cómo no, peor en la Edad Media, lo religioso decía que era verdad y que no. Y como en la Biblia dice que a los homosexuales hay que agarrarlos a piedras y matarlos, pues no faltó quien se dedicó a matar a cualquier síntoma de homosexualidad. Eh, la famosa quema de brujas fue no otra cosa que una suerte de eh, asesinato sistemático de hierbateras, de chamanes, de brujos, o como querramos llamarlo, de los que practicaban la medicina ancestral, ¿no? Eh, en todas partes del mundo ha habido gente que a través de hierbas te curaba, pero ¿qué hizo la Iglesia Católica en ese momento y también los protestantes después? Identificaron a esas gentes, les llamaron brujos y que eran hechiceros, porque en su calderita producían pues pócimas para matar a la gente, o para embrujarla a la gente, o para producir una enfermedad, una calamidad, y con eso se mandaron a asesinar a todas y a todos y todos los que practicaban la herbolaria o tenían prácticas de salud a partir de saberes ancestrales. Nos ha pasado a nosotros, han matado a todos nuestros sabios, han matado a nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque la verdad impuesta era la de los católicos, la de los protestantes. La posmodernidad ha hecho que existan muchos microrelatos. En la época posmoderna son importantísimos los conceptos de tolerancia y democracia, ¿no? Antiguamente se podían hacer muchas otras cosas, uno podía gritarle improperios al otro y iba a pasar muy orondo, como, como, como si fuese legítimo, ¿no? Insultar al otro. Nosotros no hablábamos de bullying en la época de mi colegio, no existía el bullying, uno se sacaba la pomada en el patio y se acabó. Pero hoy día nos damos cuenta de que sí, esa historia de nos sacamos la pomada en el patio y se acabó, es la historia de los que ganaban siempre la pelea. Es la historia del que lastimaba al débil, al indefenso, a la persona menos eh, con menos, digamos, temperamento, se aprovechaban de su debilidad, entre comillas, o de su humildad, su clase social y todo eso se convertía en formas de agresión que hoy día no son legítimas. Lo mismo pasaba con los padres y los hijos. Antes era absolutamente normal de que cuando un hijo te hacía regar le dabas unos buenos chicotazos. Hoy día te llevan al Slim y tienes riesgo de perder a la custodia de tus guaguas si te dedicas pues a pegarlos, ¿no? Todas estas cosas yo creo que son tremendamente positivas. Mejorar el trato con los hijos, evitar el bullying en el colegio, no discriminar a las personas por su condición de clase, por su condición étnica, no discriminar a las personas por sus preferencias sexuales, ser capaces de reconocer que las individualidades tienen determinadas maneras de estar en el mundo y no se puede pues actuar sobre ellas solo porque no me gusta, aunque debo decir que hay cosas tan raras que como por ejemplo personas que se autoidentifican con un gato o con un lagarto o con un perro y que quieren ponerse un peluche encima y insinuar de que lo son. Entonces, todas estas cosas también han deslegitimado muchas de estas narrativas que tienen una impronta muy poderosa, pero que se caricaturizan. Ok, con esto, perdón, sí, sigo.
El hombre posmoderno no tiene un futuro definido porque es eliminado la idea del fundamento último que le da sentido a la vida. Si antes todos pensábamos que con la razón íbamos a llegar a un estado superior de evolución humana, donde el desarrollo tecnológico nos iba a llevar seguramente a la plenitud de la humanidad, hoy día no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Estamos viendo tantos desastres juntos, Rusia contra la OTAN, ¿no? Porque no es Rusia contra Ucrania, es Rusia contra el occidente. Luego tenemos a los israelíes contra los palestinos, que no es otra cosa que Occidente contra el mundo musulmán. Eso es así de clarito, no es Israel. Israel es una colonia europea que se instaló en la posguerra en el territorio palestino. China y Taiwán, donde Occidente nuevamente quiere hacerse de los estandartes de Taiwán para evitar que China ocupe esa isla que le pertenece históricamente y que se declaró una isla rebelde después de la asunción del Partido Comunista en China. Y es aquí una vez más Occidente contra China, ¿no es cierto? Y hemos vivido nosotros esto, ¿sí? Latinoamérica contra Estados Unidos de distintas formas y maneras. El Plan Cóndor ha sido una primera etapa. En la época de los gobiernos socialistas hemos tenido un reverdecimiento de las formas de control político impulsadas por Estados Unidos, los famosos outsiders, donde no solo Bolsonaro, Milei, la doctora Áñez acá en Bolivia, lo que hemos visto en Chile, lo que estamos viendo en Ecuador, lo que pasa largamente en Venezuela, ¿sí? Son claros síntomas de un intervencionismo occidental, norteamericano, sobre el continente latinoamericano, que se ve expresado en, obviamente, confrontaciones políticas entre nosotros mismos. Y queremos echarle la culpa a determinada persona cuando no nos damos cuenta que desde muy arriba, desde muy lejos de acá, ya han pensado las peleas que tenemos que nosotros batallar y nos hacen pelear entre nosotros. El individualismo, el narcisismo y el hedonismo son característicos de la posmodernidad, ¿no? Nunca han habido tantos gimnasios en la historia de la humanidad como ahora. Nunca han habido tantas dietas en la historia de la humanidad como ahora. Nunca ha habido tanta vanagloria por la imagen personal como ahora. La selfie, el video que uno hace para el TikTok, eh, las fotos que colgamos para el Instagram, ¿sí? Son la expresión suprema del hedonismo. También surge una nueva religiosidad centrada en el Dios posmoderno. Perdón, no centrada en un Dios todopoderoso, sino centrada en el hombre. El hombre posmoderno ya no está pensando en las grandes religiones, sino en las experiencias religiosas que le reconfortan, que lo hacen sentir bien. Entonces pasa que mucha gente no solo va a la iglesia católica porque le gusta la misa que celebra el padrecito, sino también se va al culto evangélico porque le parece excelente cantar en el culto y alabar a Dios con las alabanzas. Pero no solo eso, resulta que en la vacación le van a invitar a un retiro budista y va feliz al retiro budista y aprende de los chakras y aprende del nirvana y aprende de encontrar la razón del ser. Y bueno, no suficiente con eso, también le gusta mucho la religión indígena originaria. Entonces empieza a aprender sobre las religiones más antiguas, se vuelve súper fan de Tunupa, empieza a defender sus tradiciones culturales, chaya, hace sus coas, todo eso hace la misma persona, ¿no? La misma persona, Coa y Chaya. Va al culto evangélico, va a la iglesia católica a su misa, va a un curso de filosofía oriental y hace un retiro con el hinduismo o con la filosofía budista, ¿no? Entonces, todo esto se centra en el individuo que busca su satisfacción en una experiencia religiosa, ya no está buscando digamos, pertenecer
ferviente y casi en plan de soldado, ¿no? Pertenecer al ejército de Cristo, al ejército de Dios en su iglesia, ¿no? En su castillo y defender a su fe y a su iglesia como se defendía en las cruzadas. La espiritualidad New Age, la espiritualidad budista, la espiritualidad oriental se ha puesto muy de moda. En este mundo sin fundamentos, como es el mundo postmoderno, todo vale, pero todo vale en toda su extensión de las posibilidades. Por eso hay gente que se puede autoidentificar con un perro, ¿no? No obstante, estamos en un mundo donde vivimos una de las etapas de ebullición tecnológica más importantes de la historia. Hemos conseguido con la tecnología generar inteligencia equiparable con la humana. No es igual, es equiparable con la humana. Y el curso que yo les estoy dando tranquilamente lo podría impartir el día de mañana una inteligencia artificial a la que le vamos a dotar de los contenidos que debe de explicar y un alter ego mío o una suerte de profesor digital, virtual, les podrá dar las clases por las que a mí me contratan y me pagan, ¿no? Es decir, que en el futuro no me contratarán y ya no me pagarán, sino solamente contratarán un desarrollador de contenidos que programará una inteligencia artificial. Y vámonos preparando porque muchos creen que el oficio de la docencia será sustituida por el quehacer de las máquinas, ¿no? Toda tecnología viene de la mano a una gran transformación social. Cuando inventaron la imprenta pasó eso, ¿no? Los amanuenses quedaron sin empleo porque las imprentas hacían libros infinitamente más rápidos y más legibles que los amanuenses. ¿Qué pasó con los amanuenses? Organizaron un paro, bloquearon toda la ciudad, defenestraron al rey por mantener sus trabajos. No, señores, los amanuenses se quedaron sin trabajo y se impuso la imprenta. Cuando aparecieron nuevas tecnologías, hubo mucha gente en la calle, pero toda esta gente tuvo que buscar un nuevo oficio. Entonces, tocará evaluar cuánto tiempo le resta, ¿sí? A la inteligencia artificial para empezar a desplazar determinados oficios. Uno de esos oficios que debemos replantear es el papel de la filosofía. ¿Qué papel va a jugar aquí en esta época? ¿Una inteligencia artificial podrá pensar por el ser humano sobre el ser humano? Aquí, obviamente, la respuesta es no. Somos nosotros como sociedad que debemos construir el nuevo presente de la filosofía. Y el papel que juegan ustedes como profesores del área es ese, ¿no? Entre otras cosas, si quieren mantener su empleo, yo les aconsejo que vayamos pensando en cuál es nuestro papel como filósofos, como cientistas sociales dentro de la sociedad contemporánea. No podemos seguir dando materias, impartiendo contenidos como, como lo haría mucho mejor una inteligencia artificial, ¿no? La programamos, que dé una clase, que dé tareas y que revise los exámenes, que también va a ser eso. Tenemos que pensarnos a nosotros como forjadores de mentes, como creadores de la iniciativa humana, como impulsores de la transformación social, del cambio económico, de una nueva perspectiva medioambiental, de una transformación del ser humano en transformador de su realidad, que no haya únicamente pues esclavos de la tecnología, sino creadores de tecnología, que no haya solamente consumidores de lo que el capital nos ofrece, sino personas preocupadas en la conservación del planeta de donde salen las materias primas de ese consumo. Habrá que pensar en profesores que serán reemplazados por inteligencia artificial para pensar en profesores, en maestros, en filósofos, en sabios que le enseñen a la gente a pensarse a sí misma, a pensar el ser humano y el ser en el mundo, y repensar el papel de la humanidad en, en este nuestro estadio en el mundo que ha tenido vida en este planeta. Nos creemos la mejor versión posible de lo humano, sin embargo, somos nomás una partecita de lo vivo, ¿no? Una partecita muy pequeña de lo vivo en el planeta y muy seguramente en algún momento pues estaremos destinados a la desaparición, si no es por nuestros propios medios, será por algún motivo externo
puesto que el planeta ha experimentado al menos 3 o 4 extinciones masivas y no ha tenido piedad con nada ni nadie, ¿no? En cada ocasión han desaparecido formas de vida complejas y eventualmente podría tocarnos a nosotros, porque no hay un cronómetro o una carta de invitación, ¿no? Prepárate que ya te vas a ir del mundo. Entonces debemos procurar construir una sociedad equitativa, justa, debemos ser gestores de democracias más inteligentes, de democracias capaces de construir un hombre nuevo, como le decía Dussel, como lo decían los filósofos de la liberación, un hombre capaz de pensar en la comunidad y no en sí mismo. Ahora que estaba en el Beni, realmente es triste, pero no solo pasa en el Beni, pasa en todas partes, cómo los alcaldes, los políticos utilizan su cargo para meterse billetes al bolsillo de manera indiscriminada. Y pregúntenme si el Beni ha cambiado mucho. Yo he visitado el Beni hace 35 años y han cambiado en que hay algunas calles asfaltadas, ha cambiado en que parece que tienen luz todo el día, antes había solo luz de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ahora tienen luz todo el día, eso ha cambiado. La ciudad tiene un mejor sistema de desagüe, eso ha cambiado, pero pues han pasado 35 años, ¿no? Es decir, deberían haber cambiado muchas cosas y eso no pasa porque los políticos se la juegan por sí mismos y no por la comunidad. Y pasa en el Beni, y pasa en Trinidad, pasa en Cochabamba, pasa en La Paz, pasa en Bolivia, en cualquiera de sus municipios. Bueno, con esto yo vendría cerrando mi exposición el día de hoy y quedaría pues abierto a sus consultas, ya sea del tema o alguna relativa al trabajo de esta semana y el final. Bueno, licenciado, buenas noches. Yo tengo una inquietud que tal vez podría un poco aclararme. Es sobre el surgimiento, ¿no? de nuevos conceptos, ¿no? En la posmodernidad. ¿A qué corriente correspondería estudiarlo a estos nuevos conceptos que emergen en la posmodernidad? Gracias por tu consulta. Como les explicaba, no se corresponde ya a corrientes porque actualmente en la época posmoderna, digamos que han metido en una misma bolsa a todos los posmodernos, ¿sí? Eh, Deleuze, Lipovetsky, todos están dentro del mismo combo y no se ve como antes, digamos, dos corrientes antagónicas, ¿no? Dos posturas filosóficas antagónicas. Pero ¿qué ha pasado? Si bien los filósofos se han vuelto un gremio más chico, menos protagónico, pero han entrado en juego otras ciencias como la psicología, como la antropología, la sociología, la comunicación social, la política, las ciencias políticas. Y lo decía la semana pasada, la física yo creo que está jugando un papel muy importante dentro de la concepción del mundo y la concepción del hombre. La física que estudia las cosas pequeñas y la física que estudia las cosas grandes, las cosas espaciales. Está redefiniendo nuestra propia comprensión. Entonces, ciertamente no podríamos hablar de corrientes en esta época, aunque habrá quien seguramente ya ha escrito sobre las corrientes, pero creo que la filosofía está dividida en esos nuevos lugares de pensamiento. El feminismo también es un tema, el indigenismo es un tema, es súper importante dentro de la narrativa filosófica. Otro elemento que es igual de importante es el tema de las negritudes o las poblaciones afrodescendientes, ¿no? También tienen todo un capítulo filosófico que está trabajando en torno a sus reivindicaciones. Gracias, licenciado. Para servirte. Licenciado, otro aspecto, tal vez podría aclararnos un poco sobre el trabajo que tenemos que desarrollar para esta semana, por favor.
Sí, cómo no. Permítame y aprovecho y comparto. Ok, recuerden que infelizmente se junta el trabajo de la última semana y como 3 o 4 días después hay que presentar también el trabajo final. Entonces, vamos a lo primero. Ok, en esta semana tenemos investigación y presentación digital. Lee el texto académico de la unidad 4 y busque información complementaria de artículos científicos. No se olviden eso, no es únicamente la unidad temática y el texto académico. Hay que buscar otras bibliografías. Elija un filósofo o una corriente filosófica relevante para la construcción del pensamiento de la modernidad. Por ejemplo, no pueden ser únicamente estos, ¿no? Descartes, Kant, o en este caso aquí se utiliza el ejemplo de la fenomenología, pueden utilizar el racionalismo, el positivismo, pueden hablarme de Heidegger o pueden hablarme de Levinas, pueden hablarme de Habermas, etcétera, ¿no? Investigue a fondo sobre el filósofo y prepare una presentación digital. Aquí es muy importante, por favor. Puede ser un video, puede ser una presentación en diapositivas o puede ser un audio. Entonces yo les pido, por favor, de que sean creativos. Quizás lo más fácil sea hacer un PowerPoint o un Prezi, que son presentaciones bonitas, son didácticas. Pero yo les recomiendo, hagan un video, grábense ustedes mismos exponiendo. Ese video les va a servir hasta para sus clases. O graben un audio. Yo saben que les recomiendo, utilicen el formato de podcast. Pueden junto con sus estudiantes hacer como una entrevista y se graban, no necesitan mucho misterio, no necesitan micrófonos, no necesitan cámaras especiales, se graban dialogando sobre un tema circunscrito a, no sé, vamos a hablar del profesor Gadamer y la hermenéutica filosófica. Ustedes le explican a los estudiantes, quizás 2 estudiantes al frente de ustedes en modalidad podcast, vean un podcast, cómo funciona, es una entrevista de 2 pares en la que, mira, te voy a hablar de la fenomenología es esto, te voy a hablar de la hermenéutica gadameriana y cómo a partir de la interpretación del texto podemos alcanzar la verdad. Entonces el otro te preguntará, ¿pero acaso la verdad está en los textos? Bueno, te voy a explicar de dónde viene esta argumentación, etcétera. Y bueno, la dinámica es esa, un video o una presentación en diapositivas o una grabación de audio. Sean creativos. Obviamente, a mayor creatividad, mejor calificación. No al que haya hecho una presentación o haya copiado del internet alguna presentación de PowerPoint, le voy a poner la mejor nota con relación a aquel que me ha preparado un video o me ha hecho una grabación, ¿cierto? Entonces, les pido sobre todo eso. La presentación debe incluir ejemplos concretos y contextualizar las ideas dentro del contexto histórico. Entonces, si me van a hablar de Marx, háblenme de la época de Marx, ¿no? Ustedes saben que Marx escribió y argumentó sobre el marxismo, pero Marx no alcanzó a ver la experiencia tangible del marxismo real, sino sus herederos, ¿no? Entonces, sería bueno que hablemos de la época en la que Marx formula esto, vamos a hablar de la época en la que Marx pensó estas cosas, cómo era la vida económica, la vida política de esta época. Se trata de eso, escojan a alguien o escojan una filosofía o un pensador de esa filosofía y desarrollenla en un video, en un audio o en una presentación de diapositivas. Si es video, los estudiantes pueden crear un video en el que presenten sus ideas. Los estudiantes me refiero a ustedes, ¿no? No sus estudiantes, ¿no? Los participantes pueden crear un video en el que pueden utilizar distinto tipo de recursos visuales. Si va a ser diapositivas, pueden preparar una serie de diapositivas que guíen su presentación. Cada diapositiva debe contener información relevante, visualmente atractiva. No corten ni peguen del internet, pues, porque ustedes saben que ya se puede rastrear archivos de dónde vienen, quién es el autor original y si se están copiando de alguien y solo le han cambiado el título y el nombre del autor. Y grabación de audio. Si prefieren una presentación de audio, exclusivamente pueden grabar una exposición oral
o hacer un análisis de ideas. Como les decía, utilicen el formato podcast, que puede ser muy interesante. Una de las tres, no las tres, cuidado me esté mandando un video, una grabación y unas diapositivas, ¿no ve? Una de las tres. ¿Es eso? ¿Alguna consulta? Está bien, gracias, licenciado. Para servirle. Y bueno, el producto final, Lice, buenas noches. adelante. ¿Cuántos minutos tiene que ser el video? No, pues no dice cuántos minutos. Usted organícese, prepare un video, un audio bueno, pues, ¿no? Obviamente, si va a presentar a alguien, preséntelo completo, ¿no? No, 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 no. Por eso no se han puesto minutos. Si yo le digo, bueno, pues hágame una exposición de 15 minutos y grábese 15 minutos, usted sabe lo complicado que es eso. Yo he hecho radio, he hecho video y a veces hay que grabar 5, 6, 7, 8 veces, ¿no es cierto? Para que quede bien. Entonces, por eso recomiendo que hagan un podcast, porque así va a ser preguntas y respuestas con alguno de sus estudiantes, escojan a los más caperuzos o hablen entre profesores, ¿no? A uno de sus colegas, invítenlo, vamos a hablar hoy día de filosofía moderna y quiero hablarte de este filósofo, te voy a contar. Y es un intercambio de ideas entre dos partes. Lo mismo con un video. No lo hagamos como producción de televisión, porque no va a dar, ¿no? Hagan un video en el que realmente ustedes estén sueltos, no se compliquen, filmen en el lugar donde viven, si viven en el campo, vayan a un árbol, fílmense cerca del árbol, siempre que no haya mucho viento porque afecta el micrófono, o grábense en su habitación con no mucho ruido, explíquenos, ¿no? Lo que más les ha gustado y al filósofo que más les haya interesado, a su propuesta que más les haya interesado. Por eso no hay extensión. Usted prepare una cosa buena, hágalo lo mejor que crea y que pueda, y lo que se va a calificar es obviamente ese esfuerzo, ese sacrificio y la jerarquía del trabajo, ¿no? Hay unos que son más duchos, más hábiles, otros que no. Escoja la cosa que mejor sabe hacer. Luego, en el trabajo final, es un ensayo de extensión mínima 5 páginas, sin contar bibliografía ni carátula. Los estándares ligados a las formalidades APA, por favor, citen en modo APA, número y tamaño de letras en los estándares. Y la consigna, el producto final de este módulo, los estudiantes deben escribir un ensayo que aborde la evolución de la filosofía occidental desde los presocráticos hasta la época contemporánea. Entonces, 5 páginas tienen que contarme lo que han entendido de este módulo, ¿no? Hacer un buen trabajo. Recuerden que paso todos los trabajos por antiplagio. Y si tiene plagio o tiene inteligencia artificial, pues es 0 de 1, sin conmiseración. Yo solo les voy a mandar el informe del antiplagio y el informe de inteligencia artificial y con su 0 junto, ¿no? Y vayan y reclamen a quien crean, pero pues si hay una evidencia tangible de que han incurrido en plagio o en inteligencia artificial, pues ahí ustedes. Es su nota, es su materia, es su calificación. Bueno, con eso creo que hemos concluido. Nos reuniríamos una última vez este sábado, ya es una reunión de cierre más bien, ya no vamos a trabajar sobre contenido nuevo, es la última semana, tendríamos una reunión cortita para ver sus inquietudes, si tienen dudas, ya va a estar todo calificado para ese momento, así que me podrán consultar sobre determinada calificación, si podemos hacer algo para mejorar la nota, etcétera. Creo que es todo, ya se va a cortar la señal, les mando un gran abrazo, les agradezco nuevamente su asistencia y que tengan una feliz semana.